¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos instalados aquí en Adrenalina Radio. Con el gusto de siempre los saluda su servidor Elier Chávez. Una emisión más del programa Durango, de nuestro querido Durango en los ayeres. Me refiero a un día en la historia de Durango. Y como siempre es un grato placer saludar a mi querido amigo Pedro Núñez, brillante historiador. Pedro, ¿cómo estás? Gracias, Elier. Bien, todo bien, gracias a Dios. Vienes de poquillo malillo de gripe, ¿no? No, ya. Prueba superada. Prueba superada. Muy bien, pues aquí está nuestro gran... Toda la gente preguntaba por ti, porque yo subí un tweet donde oremos por mi amigo Pedro, y no, tuve, es más, uno de los tweets que más retweet tuvieron, ¿eh? Gracias Entonces, a la todos gente muy interesada. Gracias a todos por estar al pendiente de mí. Ahí está, pues aquí está mi querido Pedro, tenemos Pedro Núñez para rato, porque las historias que él nos cuenta sí o no son brillantes. Así como a nuestras espaldas está este edificio que se llamaba, ¿cómo, Pedro? El Hotel Richelieu. El Richelieu, y viendo pasar Los Ángeles por todos lados, mi querido Pedro, pues quiero decirte que hay una persona en especial, Conchita Conchita, sí. Rosales, creo, desde Matamoros. No, ¿Ella ella es es de aquí. Ella es de aquí, sí. Ella muy pendiente de Hay aquí, otra que se llama Rosa Candia, ella es de Matamoros. Ella también está muy al pendiente, sí. Ahí está, pues ya está la gente ahí ya participando. Oiga, gracias por participar. El tema de hoy es justamente de lo que durante tanto tiempo nos tuvo reprimidos en casa y cómo cuidaban la salud en los tiempos de nuestro Durango antiguo. De ello vamos a hablar. ¿Con quién? Pues con el brillante historiador Pedro Núñez. Antes permítame decirle que está todo listo para que usted mañana venga a festejar a mamá aquí en el Hotel y Restaurante Casablanca. El menú está delicioso. Ahorita le voy a decir de qué se trata. Por lo pronto, mi querido Pedro, con nosotros. Pedro, cuéntanos, ¿cómo está este rollo? ¿Cómo se cuida? ¿Hierbitas? No, ¿Cómo? momento, mira, vámonos por partes. Tú sabes que lo principal es el agua. El agua. Sí, la fuente de vida. Es la fuente de vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es bien importante el simple hecho de tomar agua. Claro. Es lo más simple. Pero si nos remontamos al siglo antepasado, a fines del siglo XIX, principios del XX, pues no había llaves, no había tuberías, no había manera de tener un agua potable segura. No la había. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente se alimentaba de agua por medio de los arroyos de las calles. ¿Cuántos arroyos convertían en él? ¿Estamos hablando en qué años, Pedro? Estamos hablando a fines del siglo XIX, principios del XX. Perfecto. O inclusive más para atrás. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, la manera de que le llegaba agua a las casas, pues era los arroyos de la calle. Esta agua venía de allá del ojo de agua del obispo, allá por el parque. Parque Guadiana, en la esquinita frente del puente, ¿no? Así es, entonces ya venía toda esa agua corrida. Y venía y llegaba aquí a las diferentes calles. Claro. Entraba por aquí el Cerdán. Por eso se llamaba la calle de la pila. Porque había una pila ahí donde se concentraba el agua y todo el mundo iba y sacaba ¿Manaba agua. pues agua de ahí? No, llegaba el agua del Ya. de agua del obispo. ¿Verdad? Independientemente de eso, la ciudad se abastecía por medio de canales en las calles, donde estaban tapadas con láminas, con mismas piedras, ¿verdad? Y de ahí le llegaba el agua a las gentes. Había mucha gente que tenía, bueno, los que tenían recursos, pues hacían aljibes y ahí manaba el agua. ¿Qué es aljibes? Como una cisterna. Como una cisternita. Pero ahí manaba el agua. Claro. ¿Por qué? Porque el subsuelo de Durango tenía mucha agua. Entonces ahí manaba el agua y ahí tenían ellos agua. Claro. ¿Sí? Entonces, pero muchas veces el agua que llegaba por los canales, pues le caía tierra, le caía polvo, le caía basura. Pasaban los animales, las vacas, los caballos, los becerros, todo, y hacían sus necesidades, y cuando llovía, pues todo se iba para el agua. Claro. ¿Verdad? Y lo que hacía la gente, pues era un agua chocolatosa, lo que hacía es que pues la ponían a hervir, Claro. para poderla ingerir. Entonces, pues era lógico que hubiera muchas enfermedades gastrointestinales, sobre todo, ¿verdad? Y la manera de curarse, bueno, pues cada quien tenía su manera de... Sus métodos. Sus métodos, ¿verdad?
a lo mejor a ti te tocó que te enfermabas y que mamá te ponía ahí una poco de manteca en la panza para que te alivianaras. Sí, sí, El es que empacho. así era, el empacho. O que si te habías hecho una cortada te echaban tierrita para que cicatrizara. O una telaraña. O una telaraña. En fin, o sea, había muchas maneras de cómo cuidarte, ¿verdad? Obviamente no había llegado la medicina de alta tecnología como la tenemos hoy. Y entonces, pues definitivamente con hierbas, con muchas cosas te curaban. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando tenías que ir al hospital? ¿Cómo te imaginas una enfermería en el hospital? Bueno, Te voy a decir una cosa, te sí, voy a me poner digo. antecedente. El primer hospital que se abre aquí en Durango es en 1598, en el Hospital de San Juan de Dios, que se ubicaba a un lado del templo perdón, era el Hospital de San Cosme y San Damián, que se ubicaba a un lado del templo ¿por de Victoria? San Juan de Dios, ¿Por Victoria o por Madero? por Victoria. Por Victoria. Ok, entonces, ¿cómo crees que era una enfermería? No, pues no tengo me imagino que todo pulcro, blanco, enfermeras. No. ¿Todo lo contrario? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, la mesa de operaciones eran unas tablas con cal. Y tenían 2 argollas para amarrar los pies y las otras 2 para amarrar las manos. Por si se quería Por si te querías levantar. ¿Verdad? Y luego, la asepsia, pues nada, olvídate, el piso, pues era polvo, era tierra, suelta. No había pisos. No había nada de higiene. No, absolutamente. Ahí tenías 2 opciones, o tenías 3. La primera era que te aliviaras porque Dios era grande. La segunda era que te murieras por la infección. Si no te morías por la infección, si no te morías por la enfermedad, te morías por la infección. Y la tercera, pues era que te lograbas alivianar, pero pues quedabas mal de por vida. A toda la vida. Entonces, imagínate, por ejemplo, en la Plaza de Toros. Había mucha mortandad de acuerdo al porcentaje de población. Claro. Sí, ¿no? Claro. Imagínate la Plaza de Toros que estaba allí a un lado del Espartel, ahí por la Paseo de la Cortilla. Imagínate cómo era la sala de operaciones o la sala de enfermería. Pues ahí, en la misma mesa esa de cal, pues ahí hacían las banderillas, hacían adornos, había los refrescos que se vendían en la plaza, los cigarros, las cervezas, la botana, allá colgados unos sombreros, los capotes. Y pues cuando no tenían nada que hacer, pues se ponían a jugar baraja ahí arriba de la mesa de operaciones. Cuando había algún herido, bueno, pues nomás le sacudían el polvo vámonos, recio. y vámonos, y llegaba el famoso herido y lo liberaban. Así es que realmente era insalubre todo aquello. Entonces, ¿qué hicieron para cambiar eso, Pedro? Oh, no, pues es que con el tiempo va cambiando, todo va evolucionando. Y bueno, cuando se dan cuenta que la higiene es importantísima, fundamental para tener todo, una buena atención médica, pues es lógico que van cuidando ya que los lugares que sean limpios, que se higienicen los instrumentos médicos, en fin, o sea, va evolucionando todo eso de tal manera de que llega el momento en que pues llega como hoy, ¿verdad? Hoy sí tenemos un quirófano en forma, ¿verdad? Claro. En forma. Entonces, esa es la manera que se cuidaba la gente. Pedro, permíteme aprovechar. Melena Ceturino está viendo el programa y dice buenas tardes a Adrenalina Pura y a Pedro. Gracias, Marina, gracias. Ya me dicen en la calle, adrenalina. Pues sí, pues es que tú eres el que pone la adrenalina a las cosas. Oye, mi Pedro, entonces, ¿en qué estamos hablando de siglo XIX, mediados del siglo XIX. 1850, 1900? Sí, a 1900, 1920, 30.
comienza la transformación de cómo se curaban, pues, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Empieza, porque ya para los años 30 del siglo pasado, empieza a haber farmacias, boticas. Por ejemplo, la farmacia más antigua que tenemos ahorita es la del Sagrado Corazón de Jesús, que está ahí En Patoni. En Patoni. Sí, Esa entre es 25. antiquísima. Esa es antiquísima esa farmacia. Oigan, Y así- ya llegó, espérenme, ya llegó mi querido Sergio. No lo conoce usted a Sergio. Sergio es uno de los meseros tradicionales aquí. ¿Cuántos años aquí, mi Sergio? 34 años. 34 años, mi Sergio. Una persona ecuánime, una persona respetuosa, educada. Amigo mío, la verdad, lo considero mi amigo. Tenemos poquito de conocernos y es un cuatacho. Cuando venga aquí, la verdad, si no lo atiende la Camaronches porque anda para allá y para acá, pida que lo atienda mi querido Sergio, o Fer, o quién más, mi Charlie. Digo, el Charlie también, ¿no? También, Charlie Bon. Oiga, pues muchas gracias, mi Sergio, muy amable. Ya estamos aquí en la botana. Ya estamos aquí. Recuerden que mañana es el 10 de mayo, vuelvo a insistir. ¿Quiere festejar a mamá? ¿Quiere festejar a sus hermanas? ¿Quiere festejar a quien haya sido madre? Por favor, venga aquí, en el Hotel y Restaurante Casablanca. ¿Quiere que le diga el platillo que van a tener? Ahorita se lo voy a decir, no me tardo ni 2 días, mire. Rapidito le voy a decir qué es lo que van a tener aquí en el Hotel y Restaurante Casablanca, porque está de rechupete. La verdad es un menú extraordinario que prepararon para todos ustedes. Ahí les va, ¿eh? A ver, no me tardo ni 2 días. Hotel Casablanca, aquí viene el menú ya. Fíjese bien lo que van a tener el día de mañana. Híjole, está... Fíjese, en el Happy Mother's Days, como le llaman al menú que está circulando, mire, no es cuento, mire, aquí se lo muestro, mire. Ese es el menú que van a tener, se lo voy a leer. El aperitivo es un Alexander. No tengo idea, ¿verdad? Pero ha de ser... ¿Qué es un Alexander? Un aperitivo. Un aperitivo. Un aperitivo con licor de café y leche, carne chula. Licor de café, ¿y qué es el Alexander? Corre café y leche. Licor de café y leche de entrada para que le empiece a dar hambre, ¿no? Le empiece a disfrutar los alimentos. De entrada va a ser una crema reina, o si usted lo prefiere, fíjese bien, o si usted lo prefiere, puede elegir un consomé con arroz, lo que su apetito desee. A elegir pechuga de pollo en salsa de almendras, filetillo de res al miñón, camarones empanizados con salsa tártara, lomo de puerco en salsa de tamarindo. Eso es a elegir como platillo fuerte. Y la guarnición pueden ser papas escalopadas que van acompañando cualquiera de esto. De postre, no, hombre, de postre es un helado de mamey. Así que no tiene excusa, traiga a mamá, traiga a su esposa, por favor, y venga y festeje. ¿Sí o no? Porque nosotros ya apartamos un lugar, ¿sí o no? No, pues ven, ya estoy aquí entrado. Ya está aquí entrado. Así que quiere festejar a mamá, véngase este 10 de mayo. Continuamos pues, mi querido Pedro. Bueno, imagínate, hoy que la noticia es que están dando por finalizada la pandemia, el gobierno federal está dando por finalizada la pandemia, pero obviamente no sigue habiendo el COVID. Una cosa es que sigue existiendo la pandemia y otra cosa es que, perdón, una cosa es que sigue existiendo el COVID y otra cosa es que sigue existiendo la pandemia. Entonces, si nos remontamos al siglo pasado, hay que recordar que si vienes, la historia se repite. Eso nos ha enseñado la vida. Siempre la historia se repite. Y para tal caso tenemos, por ejemplo, la exposición de la gripe española. La gripe española se inicia aquí en Missouri, en Estados Unidos, con los soldados que estaban preparándose para ir a la Primera Guerra Mundial a Europa. Y entonces, allá empiezan a morir soldados, gente de guerra, y pues le echaban la culpa a las balas y a los enfriamientos y lo que tú quieras y mandes. Pero muchos soldados se van a España, y entonces en España era un país neutral, y se dan cuenta que empiezan a morir muchas personas. Se dan cuenta que es una gripe muy agresiva, muy fuerte, y empiezan a morir demasiadas personas. Y es cuando se declara la primera pandemia de ese siglo. Y esa pandemia se extiende a todo el mundo. Y Durango, pues obviamente no iba a ser la excepción. En aquel entonces murieron más de 30 millones de personas. Allí es cuando
haces el comparativo con la pandemia que acaba de pasar, pues murieron 2 millones o 3 millones de personas cuando mucho. En el mundo. En el mundo. En aquel entonces murieron 38 millones de personas. Entonces, fue demasiada gente a la que murió en aquel entonces. Aquí en Durango, pasaba el carretón, te tocaban y si no abrían, entonces entraban y sacaban los muertos y al carretón. Hubo veces que fueron más de 400 personas que sacaron En un día. ¿En qué año, Pedro? Estamos hablando de 1917, 18 y 19. Híjole. Entonces fueron 3 años muy duros por la cuestión de la pandemia. Aquí a Durango llega como en el 18. Entonces todo el 18, el 19 y parte del 20 es cuando ocurre eso. Y mucha gente se murió. ¿Verdad? Y la verdad es que no sabían cómo cuidarla. Como no supimos aquí al principio con el COVID, no sabían cómo curarla en aquel entonces. Y inventaban que los test de orégano y que los test de manzanilla y que Big Vaporú y lo que quisieran le ponían, bueno, no había Big Vaporú, pero le ponían lo que fuera para liberarlos. Y nada, se moría la gente. Entonces, aquí en la actual pandemia, pues igual no sabíamos a ciencia cierta cómo atacar esa enfermedad. Y la prueba está en que se murieron mucha gente mexicana. Estamos hablando de que se murieron como 200,000 ¿Hay algún personas. antecedente que nos hable en Durango aquí, una mortalidad grave? No sé. Sí, pues precisamente la gripe española. Híjole, hubo muchas bajas, pues. Muchísimas. Entonces, ahí, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo cuidaban la salud? Pues no había manera, o sea, si te acercabas, te contagiabas y te morías. Entonces, mucha gente pues se retiraba, y aunque usaban el cubrebocas, porque ya se usaba el cubrebocas, ¿sí? Aún así mucha gente se enfermaba. También dependía mucho de cómo andaban de sus defensas cada quien, ¿verdad? Eso también era bien fundamental, pero si era, pues tenían que cuidarse. Cuando en Europa le pega la peste bubónica, el método de transmisión eran 3. Entonces, imagínate, 3 métodos de transmisión, estaba muy difícil, bien canijo. El primer método de transmisión era que una pulga mordía a una rata y la rata iba y mordía la comida que tú te comías y te comías la comida y ahí te contagiabas. Y luego, ya que estabas tú contagiado, te acercabas con la gente y empezabas a hablar y soltabas saliva y aquel lo captaba y también. Y ese era el segundo método. ¿Sí? El tercer método, pues las curaciones, las atenciones, ahí también te contagiabas. Y entonces, en aquel entonces, había alrededor de 80 millones de personas en Europa. Estamos hablando de 1316 hasta 1480 dura la pandemia esa. Y mueren más de la mitad de los habitantes de Europa. Una grave mortalidad. No, terrible. Entonces, por eso te digo, si algo nos ha enseñado la historia, es que esta se repite. Claro. Si no aprendes de lo vivido, se repite la historia y eso hace que tú bajes la guardia y caigas. Claro. Entonces, aquí en Durango, pues era muy difícil saber qué estaba pasando en Europa. Primero, porque no había los medios de comunicación que tenemos hoy. Claro. Primero. Y segundo, la gripe española, pues llegó y empezó a tumbar caña. Y la gente decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pues los médicos no eran suficientes. No eran suficientes. Y eso que ya ahorita, en ese tiempo, ya se conocía más del cuerpo humano. Ya se conocía, ya se sabía mucho del cuerpo humano. Porque, por ejemplo, con los egipcios, ¿sabías tú que los egipcios fueron los primeros en hacer, curar las cataratas? Ah, sí. Ellos curaban las cataratas. Los egipcios. Estamos hablando de más de 2000 años. No, pues, a 2,000-3,000 años. No, pues estamos hablando de que los egipcios en su apogeo fueron 2,000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 3,000, 3,500 años.
y ya hacían ellos curaciones de las cataratas. Y aparte, aprendieron mucho al momificar los cuerpos, porque muchos momificaron. Claro. ¿Verdad? Entonces, Conservados hasta hoy día. ¿Mandé? Conservados hasta hoy día. Muchos de ellos están conservados, están en los museos de Egipto, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces, aprendieron mucho del cuerpo humano, ¿verdad? Pero no le atinaban por qué se enfermaban. Claro. Decían que te enfermabas por el aire, o decían que te enfermabas por el váguido, Claro. ¿verdad? O te enfermabas si te picaba un animal, pues ya te has de imaginar. Oye, Pedro, pero ¿qué curaciones, elementales había en casa, ¿no? El té, ¿no? El conocido, la hierbita. La hierbita, El ajo, la cebolla. la cebolla. Por ejemplo, era muy clásico hacer un té de cebolla morada, un té de orégano, era clásico. Para los problemas té de limón con respiratorios, miel. sí, para los problemas respiratorios no había nada como el té de orégano con cebolla morada. Eso, olvídate, te despejaba completamente los bronquios. Claro. Y obviamente mucho era el cuidado de la persona. Porque si tomaba el té de orégano y luego se salía a la calle y se enfriaba, pues se moría. Así de sencillo. Más rápido. Sí, pues le pescaba una neumonía que no teníamos acabando. Sí. Pero si lo hacías en la noche y ya te descansabas, ya te ibas a acostar, te tomabas tu tecito y te abrigabas bien, se acabó. Oye, Pedro, ¿comienza a modernizarse Durango en qué año? En cuanto a salud. En cuanto a salud, mira, después de la toma de Durango en 1913, Durango tiene una caída estrepitosa en la economía. Después de que se manejaba la moneda de oro como moneda de curso legal antes de 1913, después de eso, aunque tuvieras las monedas de oro, no podías comprar comida porque no había. No había. La revolución fue muy drástica con Durango, acabó con Durango la revolución y eso vino a dar al traste con toda la economía de Durango. Existían 250 haciendas y todas producían, todas, la que no producía de todo, Frutos, textiles, frutos, granos, todo, ganado, todo. todo. Es más, nos dábamos el lujo de abastecer a la Ciudad de México de alimentos. Así de ese tamaño. Viene la revolución y se acaba todo. Y hay unos datos donde la gente, aunque tuviera dinero, no podía comprar nada porque no había. Segundo, llegó un momento en que no tenía nada que comer y si veían una vaca muerta, un caballo muerto, pues le arrancaban lo mejorcito para poder comer. Así de ese tamaño. Entonces, Durango se empieza a reanimar, a reacomodar allá hasta los años 30. Yo digo que todavía estamos reacomodando. No, espérate. Todavía seguimos resintiendo todo aquello. Mira, si Durango no hubiera perdido la revolución, Durango estaría al nivel de Guadalajara, de Monterrey. A ese nivel. Era mucha economía aquí. Pues claro, aquí había gente de dinero, no de estos, ni de estos. Había de estos. Había gente que tenía muchísimo dinero. Y cuando toman Durango en 1913, sí, tuvieron que salir huyendo. Y lo peor que dice el gobernador, Pastor Weiss, les dice, si regresan nos matamos. ¿Tú crees que iban a regresar? Pues nunca. ¿Se quedaron dónde? Se fueron a México, a Guadalajara, a Monterrey. Donde están las grandes urbes ahorita, Así y el es. gran desarrollo. Sí. Inclusive el obispo de ese entonces, pues se fue y no se tardó 8 años en regresar. Claro. Porque igual, pues le dijeron, si regresas te matamos. Entonces, pues toda la gente que tenía posibilidades y recursos económicos grandes se fue. Y no, te digo, viene una catarsis muy fuerte. En esos años llega el gobernador, y ponen a Carranza, pone como gobernador al general Gaviria, y ve la necesidad tan inmensa que empieza a dar empleos, porque en aquel entonces el gobierno federal no te mandaba lana, pues no tenía, o andaban en guerra, pues no. Entonces tú tenías que generar, como gobernador, tú tenías que generar tus propios ingresos, la riqueza. ¿Y qué hacías? Pues le dabas trabajo a la gente. Con eso derrumbaron, por ejemplo, el templo de San Francisco. Lo derrumbaron porque ya estaba totalmente inservible, no porque quisieran derrumbarlo. La iglesia no lo quiso arreglar. Y por un lado tenía razón, porque pues, las iglesias eran propiedad de la nación. Y la nación pues no tenía lana para arreglarlas. Y estaba ahí
todo destruido. Había que hacer algo. ¿Y qué levantaron ahí? No, pues ahí está el multifamiliar, está la ciudad de Parque Nuevo, Ya. el mercado Gómez Palacio. Ah, Entonces, ante eso, se empieza muy lentamente a generar la economía. Y obviamente al generarse la economía, pues empieza a generar sistemas de salud. ¿Verdad? Los médicos empiezan a tener chamba más. Y, bueno, esos nunca dejaron de tener chamba, porque siempre pues había el que no estaba hubo. enfermo de una cosa, estaba Que enfermo no venía de otra. la guerra, venía de la posguerra y de la Sí, enfermedad sí, y de sí, todo. sí, ¿no? sí. Entonces esos siempre tuvieron chamba, pero ya en formas, ya más fuerte, pues es hasta los años 40 en que empieza a ver que el hospital civil, que el seguro social, y es cuando empieza ya medio a estabilizarse las cuestiones de salud. Pero de ahí en más, pues era a lo que la mamá o la abuelita o la bisabuelita te dijera que hicieras y eso, sí, así. Y si te aliviabas, qué bien, y si no, pues ni modo, marchabas. Oye, que ahí sale la frase esa de caldito de pollo. Sí, 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 lo clásico, el caldito de pollo te va a ayudar. Tienes, tienes que comer todo lo que son frutas y verduras con vitamina C, como la guayaba, la naranja, el limón. ¿No? Y en aquel entonces no había cocas, no había productos enlatados. Entonces te daba la oportunidad de comer bien, al menos sano, ¿verdad? Sí, claro. Al menos sano. Entonces todo eso vino a armar el beneficio para que fuera creciendo. Por ejemplo, la economía de Durango, ¿sabes cómo inician las fiestas de la ciudad? No. Ni Pues idea. inician las fiestas de la ciudad con carnavales. En los años 20 inician unos carnavales y esos carnavales empiezan a generar movimiento económico porque viene gente de diferentes partes. Empiezan del a dejar mundo. lana, ¿no? Empiezan a dejar lana. Pero llega el momento, eso fue como el 26, 27, 28, 29, 30, 31 y el 32, 36 dije no, ya no, los carnavales ya no. Y fue cuando, En 1930. sí, ¿no? sí, es cuando empiezan a pensar cómo hacer que la gente pues regrese con dinero. Claro. Y es cuando surgen las primeras fiestas de la ciudad que dicen, bueno, ahora, todo eso lo hicieron los comerciantes, en colaboración con el gobierno, desde luego. Pero es cuando dicen, bueno, entonces ahora pues, vamos a hacer las fiestas de la ciudad. Y ahí inician las fiestas de la ciudad. ¿Para qué? Pues para generar dinero, para generar movimiento. Venía gente de fuera, pues que a los gallos, que a las, al palenque, que al cantar, que a esto, que a lo otro, y de una u otra forma generaban recursos. Había fluidez, ¿verdad? Había fluidez. ¿Verdad? Pero la salud sigue siendo siempre parte fundamental. Claro, Siempre claro. parte fundamental. Entonces comienza Durango a dar el brinco a la época moderna en los 50s, 40s, ¿sí? ¿Sí? Del siglo pasado, obviamente. Sí, sí, sí. Y no se consolida y no se ha consolidado. ¿Por qué? Porque no tenemos industria. No hay industria aquí. Sí, hay médicos, hay muchos hospitales. Ya no es tanta la mortandad por la falta de asepsia, ya no. Ahora la mortandad es pues porque comes demasiadas cosas enlatadas, tomas refrescos, diabéticos, hipertensos, todo eso, obviamente, claro, son las consecuencias del modernismo. Claro. Y de una u otra forma, la gente se va adaptando a lo que hay. Como no hay una industria en sí, en forma, ¿sí? Los gobiernos nada más prometen que va a haber, y no lo hay, definitivamente. Por donde le busques, ¿sí? Yo no sé si porque no pueden, o les falta voluntad, o porque no quieren, lo que tú quieras, pero no hay una industria que digas, aquí vamos a crecer con estas industrias, ¿no? No. Aquí todo es comercio, todo es consumismo. La poca industria que hay, la cuentas con los dedos de la mano y te sobran dedos. La industria madera se ha venido abajo completamente por el exceso de explotación del bosque. Y así. Entonces, la salud es base importante para el crecimiento y desarrollo de una población.
Claro. Entre más salud tenga la gente, más posibilidades va a tener pues de crecimiento, ¿verdad? Claro, claro, de éxito. Así es. Claro. Oye, ese es un tema muy interesante, mi querido Pedro, sabedor de que tienes muchísimas ocupaciones y que tienes que dar clases ahorita de lo que eres especialista en nuestra historia. ¿Podremos preparar para el siguiente número cómo nos fue de los 80 para acá, incluido esta época de COVID? Claro, claro que sí. Podemos hablar de eso porque, mira, a pesar de que ya no fue tanto los problemas de enfermedades y sí hubo mucho crecimiento en la población. En los años 80 no era tan grande la ciudad. Yo creo que éramos, ¿qué? 300,000. Éramos 250,000 personas en los años 80. Ahorita somos Un 800, ya pasamos el millón. Un millón, sí. Sí, pero hay otra cosa. En los años 80 no tomabas tanto refresco. Los niños salían a hacer ejercicio, a correr y andaban para arriba y para abajo. Sí. Y hoy no. Hoy los niños se la pasan pegados a la tablet, al teléfono. Ya no hay- No los dejan salir a las calles porque los pueden atropellar. No, los llevan a hacer deporte, pero pues media hora y se acabó. Y así. Entonces, el sedentarismo nos ha ocasionado también muchos problemas de diabetes, de hipertensión y de enfermedades Sobrepeso. crónicas degenerativas. Es correcto. Entonces, Entonces es un tema Ya interesante. hablaremos de eso en el siguiente programa. Ahí está, amigos nuestros. Pues este es un pedacito de regresando aquí a un día en la historia de Durango, donde estos temas tan interesantes y que vamos a ahondar ahora, qué pasa con cómo se atendía el sistema de salud a partir de 1980 a nuestra era y cómo ha ido evolucionando a tal grado que Durango ya se coloca pues en ámbitos importantes a nivel mundial como precursores de algo, ¿no? Entonces, hablando de, por ejemplo, del suero antialacránico, por Así por es. citar un ejemplo donde somos punta de flecha, ¿no? Sí, de hecho, el suero antialacránico es creado por 3 doctores. Sí, 3. Aquí, Aquí sí. es creado por 3 doctores. Mira, uno de ellos es el doctor Carlos León de la Peña. Peña. El otro doctor es el doctor Isauro Benzor. Y hay otro doctor, no recuerdo el nombre y el apellido, que él es el que prácticamente lleva toda la fuerza de la creación de la vacuna. De la Pero investigación directa. él queda fuera de la jugada porque se salió de los cánones de las normas médicas. Y entonces automáticamente queda fuera. Pero él fue, Pues es parte fundamental. claro, Parte fundamental. algo arriesgó, ¿verdad? No, pues, mira, de acuerdo a lo que yo leí, él arriesga, a su hijo le pica un alacrán. Ya estaban haciendo pruebas con caballos para obtener el suero del antialacránico, pero no lo habían probado con humanos. Y entonces él se da cuenta que a su hijo le pica un alacrán y él usa el suero Y le salva la y vida. le salva la vida. Y entonces, pero es que no debió de haberlo hecho. O sea, ¿Por? pues es que las reglas médicas no puedes agarrar una medicina que no has probado y ponerla en un humano. Eso no. No, Pues, no. de acuerdo, ese es el canon que se Ese es rompe. el canon, ¿verdad? Claro. Y entonces ante eso lo sacan de la jugada y queda fuera. Claro. Y los 2 personas que ya le dan feliz término a la creación de la vacuna, pues son los doctores. Carlos León de la Peña e Isauro Benzor. Isauro Benzor. Pues de esto y otras cosas nos va a platicar Pedro en el próximo episodio, ¿no, mi querido Pedro? Mientras tanto, les sigo recordando, mañana es el Día de la Madre, lo esperamos aquí. ¿Dónde más? En el Hotel y Restaurante Casablanca, donde se come y se come rico. Los esperamos aquí, gracias, mi querido Pedro. Nosotros vamos a seguir atacando a Villa aquí en este espacio, porque ¿saben qué? La verdad es que esto está súper delicioso. Amigos nuestros, su servidor Elier Chávez, en compañía de mi querido y brillante historiador Pedro Núñez López, le agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima. 40.